Ahora sí, buenos días, muchachos. Vamos a continuar pues con las tutorías. En la sesión anterior terminamos la parte de segmentos, ¿cierto? Sí. Ok. No alcanzamos a hacer ejercicios. No. Ok, entonces vamos a iniciar hoy haciendo unas demostraciones en la parte de los segmentos, con la parte de los segmentos. Y luego, al terminar esas demostraciones, vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con la definición de ángulos. ¿Listo? Muy bien. Ya tienen el libro, ¿no? Bueno, tienen los primeros capítulos del texto, ¿sí? Muy bien. Voy aquí a mostrar entonces el presentador para empezar a hacer el primer ejercicio. Voy a tomar un ejemplo que está en el libro para empezar a detallarlo. Ese también lo hicimos en la tutoría pues de la clase del otro grupo. Como les digo, como son los mismos temas, voy a tratar de no aislarme mucho con el otro grupo. Muy bien. En el texto las demostraciones están casi que como de dos pasos. De pronto no le falta, sino que la explicación de pronto a ustedes les puede parecer un poco complicada, pero vamos a tratar aquí de demostrarlo como normalmente se debe demostrar un ejemplo de estos, ¿sí? Entonces miren, es la página 71 para el que tenga el libro, ¿sí? El ejemplo es el 812 y dice: tenemos 4 puntos colineales ABCD en ese orden. O sea, tenemos 4 puntos colineales A, B, C y D en ese orden seguido. Si M y N son puntos medios de AB, y de CD, coma, respectivamente, entonces MN va a ser igual a AC más BD sobre 2. Les repito el ejercicio. Dice: tenemos 4 puntos colineales ABCD en ese orden. Nos dicen algo. Si M y N son puntos medios de AB y CD respectivamente, entonces se va a dar que MN, el segmento MN, va a ser igual a la suma de los segmentos AC más BD, todo eso dividido 2. Entonces ahí tenemos la hipótesis, tenemos la tesis, ¿cierto? La tesis, como veníamos viendo, la tesis es lo que viene después del entonces. Casi siempre vamos a encontrar la palabra entonces, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a identificar lo que es la hipótesis y lo que es la tesis. Muy bien. Lo primero que se debe hacer acá es la figura. Uno en geometría no trabaja sin figura, ¿sí? Entonces vean que ustedes ya saben cuál es la colinealidad de esos puntos, porque nos están diciendo que es en ese orden.
Entonces miremos. Tenemos 4 puntos A, B, C, D, colineales. Voy a anotar lo que me está diciendo el ejercicio ahí. Me dicen, M es punto medio de ¿quién? ¿Quién me dice? Abran el micrófono con el control remoto para que no tengamos eso. Hay alguien que lo maneje. Ahí dice silencio. Muy bien. De AB. M, correcto. M sería punto medio de AB. Entonces lo vamos a dibujar acá. Este es el punto M. No se preocupen, yo la muevo. Listo. Y N es punto medio de CD, o sea, de este. Listo. Eso es lo que nos dice el enunciado o la hipótesis del problema. Ahora yo puedo hacer, en esa figura, puedo hacer indicaciones para poder ver mejor lo que tengo ahí. Entonces, como sé que M es punto medio de AB, yo voy a decir, bueno, esto es congruente con esto. ¿Sí? Y el otro, como sé que N es punto medio de CD, yo puedo decir que entonces, que CN, ¿sí se ve ahí? Y ND son congruentes. ¿Listo? Eso puedo decirlo tranquilamente. Porque eso no lo estoy inventando, me lo está diciendo la hipótesis. Muy bien, entonces empezamos como a dar la razón, ¿sí? Y argumentar. Entonces, primer punto, que normalmente iniciamos diciendo en una demostración. La hipótesis, profe, que a Correcto. veces son lineales. Sí, lo primero que se hace para uno empezar a identificar y desarrollar la demostración es pegarse de la hipótesis. Entonces, ojo, eso es lo primero que vamos a anotar. ¿Listo? Entonces, el primer paso es lo que nos dicen que A, B, C y D son colineales en ese orden. Vean que yo los coloco aquí con una línea que me indica que son colineales. ¿Sí? Esa es la forma de escribir que son colineales en ese orden. ¿Y esto por qué razón? Por lo que me acaba de decir nuestra compañera. Hipótesis, ¿cierto? Muy bien. Entonces nuestro segundo punto, ¿cuál va a ser? M es punto medio de AB. Correcto, podríamos decir entonces que M punto medio del segmento AB. Y eso también por hipótesis. Tercer paso entonces va a ser, podemos decir entonces que N sería punto medio de CD. Nuevamente, no lo dice la hipótesis. Aquí está como reflejado toda la información que nos da la hipótesis, ¿cierto? Pero yo de ese punto medio que he dicho que es M y que es N, yo puedo sacar información valiosa. ¿Qué es cuál? Que es decir que de este punto medio M y de este punto medio N, ¿qué puedo decir si miro la gráfica? Porque que AM es congruente con MB. Correcto, ¿sí? ¿Sí ven que puedo decir eso tranquilamente? Porque sabemos que M es punto medio, entonces yo puedo decir
que AM es igual, ¿sí?, o congruente, como nos dice el compañero, con MB. Entonces eso es lo que voy a escribir. AM, voy a escribir igual. ¿Por qué igual? Porque vean que en la demostración lo que nos piden es demostrar esto, ¿cierto? Entonces yo voy a tratar de hacer todo pues similar. Entonces tengo que AM será igual a MB. O también igual a ¿qué? AM a qué es igual. Si M es punto medio. AB sobre 2. Exactamente, a la mitad de todo, ¿cierto? Porque esta es la mitad. Entonces, si yo tengo AM, tengo que AM es igual a AB sobre 2, ¿correcto? Entonces lo puedo escribir aquí tranquilamente. ¿Y esto de dónde sale? Podemos decir que de 2, ¿sí?, del punto 2. Nuestro quinto punto, entonces, ya tomamos a M como punto medio, ahora vamos a irnos a N. Entonces, ¿cómo sería para la parte de donde está el punto N? CN igual con ND. Igual CD sobre 2. correcto. Y eso parte de 3. Vean toda la información que hemos podido sacar de lo que tenemos ahí, o sea, de lo que nos ha dado la hipótesis, ¿sí? Esa es la información que hemos podido sacar. En este punto uno se detiene un poco y piensa, bueno, yo tengo que mirar a ver qué es lo que tengo que demostrar, ¿sí? Porque no puedo empezar a hacer cosas sin saber hacia dónde dirigirme, hacia dónde ir. Entonces yo digo, bueno, lo que me piden es MN, ¿cierto? Entonces yo trato, de acuerdo con la figura que tengo ahí, de determinar qué es MN. Vean que lo que nos está pidiendo la tesis es MN, ¿cierto? Demostrar que eso es igual a esto. Pero yo todavía no sé. Pero yo sí puedo, a partir de esta figura, saber a qué equivale MN. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué podríamos decir que es MN? Siempre viendo más allá, como si estuviésemos jugando ajedrez. Profe, que MN es igual a MB más BC más CN. Correcto, todos de acuerdo. Eso es el postulado de la adición de segmentos. O mejor, el teorema, ¿cierto? Todos de acuerdo ahí. Entonces tenemos que MN va a ser, vea, MB más BC más CN. Y eso lo voy a anotar. Y eso por postulado, adición de segmentos. ¿Sí? Ahí nos falta más ND. ND, vean, si miramos aquí la gráfica, MN es esos dos, ¿cierto? Donde tengo yo los lapiceros. Entonces ND está por fuera de lo que es MN, ¿cierto? Si consideramos ND, entonces ya no sería MN, sino que MD, correcto. O sea, si tomamos en cuenta también ND en esta adición,
Ya no sería MN, sino MD, ¿correcto? Muy bien. Le vamos a subir aquí. Muy bien. Entonces, el paso 7. ¿Qué dirían ustedes que podemos decir con el paso 7? Siempre recordándoles que vamos a mirar hacia dónde vamos. Vean que ya sabemos cómo podemos escribir, y esto lo sacamos de la gráfica, cómo se puede escribir MN por medio pues de la adición de segmentos de la gráfica. Pero entonces yo empiezo a mirar esto con lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces yo empiezo a ver, bueno, qué hay de semejante o qué hay que pueda hacer para llegar a esa tesis. Profe, ¿Sí? de ahí podemos sacar que MB es igual a AB sobre 2. Y también, que CN es igual a CD sobre 2. Muy bien. Eso lo podemos hacer tranquilamente, ¿cierto? Porque ya lo teníamos anotado arriba. En el paso 4 y 5. Y vean que AB si me aparece en la demostración, perdón, que AC, ¿cierto? Luego tenemos que hacer algunas operaciones de reales. Entonces vamos a decir, bueno, MB yo lo puedo escribir como la mitad de AB. Voy a escribirlo así. ¿Sí? Vean, MB es esto. Eso está en el paso 4. Más BC, pues hasta el momento es BC. Más CN. Pero CN en el paso 5 habíamos dicho también que era CD medios. ¿Y eso qué? Sustitución de 4 y 5 en 6. ¿Sí? Tomamos una parte del punto 4, una parte del punto 5 y lo sustituimos en 6. Paso 8. ¿Qué podemos decir ahí? Ojo, aquí ya fue un poco la malicia indígena. Vean, ¿cómo formo yo? Veamos la demostración. La demostración me pide AC más BD, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Cómo formo yo a partir de AB AC? Profe, por operación con reales, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué operación es? MN es igual a un medio de AB más BC más un medio de CD. Un medio de AB más BC más un medio de CD. O sea, esto que tenemos aquí. O sea, hay que hacer unas operaciones de real, eso es cierto. Pero miren lo siguiente. Tenemos aquí AB, BC y CD, ¿cierto? Independientemente de cómo sean, que AB está a la mitad y que CD está a la mitad. Muy bien, pero BC no. Pero yo les hago una pregunta. Miren la tesis. La tesis relaciona a MN con AC y BD, ¿cierto? Y aquí no los vemos por ningún lado. Pero yo pregunto, si tengo AB, miremos solamente AB, ¿cómo a partir yo de AB llego a BC?
Miren la gráfica. Si tengo AB y quiero llegar a AC, ¿qué debo hacer? Sin miedo. Sumar los dos segmentos, ¿Sumarle quién? AB más BC. Correcto, ¿cierto? Eso tendríamos que hacer para llegar a AC. ¿Sí o no? Sí, y en el Bueno. paso 8 ya podemos dejar de mostrar, pues ya podemos demostrar. Listo. Eso por una parte, muy bien. Ahora vámonos con la otra. Si tengo CD, vean a CD. Tengo CD, ahora vamos por acá. Pero CD no aparece en la demostración, sino es BD. ¿Qué debo hacer yo a CD para poder llegar a BD? Profe, sumarlo con BC. Sumarle BC, ¿cierto? Sí. Y vamos a llegar a BD, muy bien. Eso en caso tal de que aquí no tuviésemos este 2 ni este 2, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la suma de fracciones es totalmente diferente pues a cómo se suman enteros, ¿sí? Con enteros podríamos sumarle este así como está ahí enteros, AB podríamos sumarle BC y vamos a obtener AC. Pero como esto está a la mitad, ¿sí ven? Entonces ya hay que hacer algo. ¿Ustedes recuerdan lo que son fracciones homogéneas? Sí, profe, con igual denominador. Muy bien, entonces yo puedo hacer lo siguiente. AB sobre 2, que es el mismo que tengo ahí, ¿cierto? Más BC, pero ¿cómo puedo escribir yo BC como una fracción que me interese? Pues claro que puede ser BC sobre 1, como está ahí, pero esa no me sirve. Hagan uso de una fracción homogénea. ¿Cómo puedo yo escribir BC? Que sea entonces homogénea con esta. AC sobre 2. BC, seguro. AC sobre 2. Pero recuerda que B no es punto medio de AC, ¿cierto? ¿Sí estamos ahí? Sí. Entonces no podemos decir eso, porque ahí estaríamos suponiendo que B es punto medio de AC, lo cual la hipótesis no lo dice en ningún momento. Profe, poner BC sobre 2 dos veces. Eso es lo que yo quería que me dijeran, ¿sí? Un medio más un medio, ¿cuánto da? Yo sé que saben. ¿Cuánto es? Bueno, ¿cuánto es? Se la pongo más fácil. ¿Cuánto es punto 5 más punto 5? Y entonces, ¿por qué si les pregunto cuánto es un medio más un medio no saben? No es lo mismo, pues. Nosotros sí dijimos. No es lo mismo. Sí. Punto 5 más punto 5 es lo mismo que sumar un medio más un medio. Entonces, como dice nuestro compañero, vamos a escribir entonces BC como BC medios más BC medios. ¿Por qué? Porque si yo sumo esos dos, ¿a dónde llego? A veces. A BC. O sea, no he hecho nada, simplemente estoy haciendo operaciones de reales, ¿sí? Y luego copio la última parte que me queda, que es CD medios, ¿sí? Entonces lo que he hecho es operaciones de reales. Correcto. Muy bien. Entonces aquí 9 ya se habrán dado cuenta para dónde voy. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? De aquí a todas esas fracciones son homogéneas, ¿o no?
Efectivamente. Si son homogéneas, entonces yo puedo sumar y colocar el mismo denominador. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si entonces yo sumo las dos primeras y sumo las dos últimas? AC y BD. O sea que al sumar las dos primeras voy a tener que AB más BC me da AC. AC sobre 2. 2, muy bien. Más, luego sumo las otras dos, BD sobre 2. me queda que esto es BD sobre 2. Y eso es lo que queríamos demostrar. Todavía no, ¿cierto? Operación en 9. ¿Sí? O sea, estamos operando normalmente reales en 9, suma de fracciones homogéneas en este caso. Listo. Entonces, para decir en el punto 10 que Mn es igual a quién, porque todavía esta no es la demostración, ¿cierto que no? Así como está escrita ahí no es. Entonces, ¿qué puedo decir ahora? AC más BD sobre 2. Exactamente, ahora sí la escribo bien, porque son fracciones homogéneas, entonces ya puedo escribirla así. ¿Y esto de dónde sale? Podemos decir que esto sale de 8, perdón, y esta sale de 9. ¿Sí? Entonces ya cuando descansemos de una demostración podemos decir que en paz descanse, o en su defecto lo que queríamos demostrar. Algunos dicen gracias a Dios. ¿Sí? Eso quiere decir lo que queríamos demostrar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Es claro el punto? ¿Es clara pues la lógica que se siguió para hacer la demostración? Vea que ahí, muchachos, no hay un paso que sea producto de la invención de cualquiera de nosotros, sino que todo punto que está aquí plasmado sale de algo que ya está previamente escrito y demostrado. ¿Correcto? ¿Partiendo de dónde? De la hipótesis. Cuando nuestro compañero nos propuso pues la parte de que suponer que B era, o sea, decir que AB era la mitad de AC, ahí ya empezábamos a suponer, porque eso, si ustedes se dan cuenta, no está dentro de la hipótesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, cuando ustedes no vean nada dentro de la hipótesis y quieran copiarlo, deténganse un poco y miren a ver si eso sale de algo ya que está previamente definido arriba. ¿Listo? Porque si no, ya ahí empieza a cojear la demostración. Ya ese es un punto que hace que la demostración desde ese punto en adelante ya empiece pues a fallar. Muy bien. Entonces vamos a hacer otro. O les voy a hacer unas preguntas de falso y verdadero a ver qué tal estamos en falso y verdadero hoy. Cómo amanecimos de falso y verdadero. ¿Sí? Ustedes la van a notar. Esta, por ejemplo. Tengo 4 puntos colineales iguales que los anteriores. También los mismos para variar. A, B, C, D. En ese orden. Entonces yo puedo decir de que AD es igual a AC más BD. ¿Cierto o falso? Eso se hace con gráfica. Eso así mentalmente. Profe, que si la puede hacer, es una compañera aquí, si la puede escribir. Sí, ya se la voy a escribir. Más bien ya se la voy a mostrar ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? ¿Cuál es? Este. Si A, B, C, D son colineales, en ese orden faltó ahí. Entonces yo puedo decir esto, que AD es igual a AC más BD.
¿Ustedes qué dicen? Si son colineales, sí. Si son pues en el mismo orden. Si son en ese orden. Si son Sí. en el mismo orden, sí. Porque si no son, puedo decir que AC más BD es igual a AD. Seguro. Ya hiciste la gráfica. Profe, yo no creo. Ah, bueno, ya ahí hay un choque entre dos. ¿Sí? ¿Por qué no cree el que dice que no? Profe, porque si va de AC y luego regresa de BAD sería más de más. Exactamente, porque está considerando BC dos veces, ¿cierto? Claro. Entonces ahí ya se nos saldría y eso mediría más. ¿Sí ven por qué es importante graficar aquí? O sea, uno puede decir y equivocarse, pues haciendo... La lógica a veces hace que uno se equivoque, ¿sí? Pero eso es correcto. Si uno lo hace, uno ve que al considerar AC más BD está considerando dos veces BC. Por lo tanto, no sería AD, sería diferente, o sea, sería mayor. Muy bien. Entonces vean, preguntitas como esas pueden salvarnos o pueden afectarnos pues en el desarrollo de una demostración. ¿Sí? Por eso siempre les recalco, hagamos la figura, vean A, B, C, D, y la idea es comprobar que AD es igual a AC más BD. Entonces AC es esto y BD es esto. Si uno se da cuenta, este cobija ABC, pero este también. Estaría uno sumándolo dos veces. Si uno quiere ser exacto, tendría que decir que AD es igual a AC por un lado más CD por el otro. Esa sería una forma de escribir AD, ¿cierto? Pero hay otra, o hay muchas. En realidad en este caso nos interesarían dos. Sería entonces AB más BD. ¿Sí? Esas serían las dos formas de escribir. Bueno, aunque hay otra. De escribir AD. ¿Quién me la dice? La otra pues forma de escribir AD. AD a quién es igual. Profe, AB más BC más CD. ¿Sí? Vean que independientemente de lo que uno quiera demostrar, muchas veces vamos a necesitar una de estas, o sea, cuando sean así, ¿cierto? No todas nos van a servir, una sola o dos pueden servirnos hasta a veces, ¿sí? Pero hay veces que uno por eso tiene que mirar hacia dónde va, qué es lo que va a demostrar, para saber cuál de estas tres formas, en caso tal de que sean parte de una demostración, podamos adelantar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora sí otra. Ustedes están viendo los videos del otro grupo. Sería importante. No, pero Porque allá por lo menos a veces no se hacen los mismos ejercicios, entonces para que tengan pues una cantidad bastante amplia de ejercicios que puedan practicar. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos el 28 de la página 103. Porque el 29 se hizo pues en la tutoría anterior, en la clase de las 8. Entonces ustedes pueden ver ese video y pueden tener ya otro ejercicio adicional, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo dice el 28? Dice, los puntos OAB son colineales, en ese orden. Los puntos OAB.
punto. X es punto medio de AB, del segmento AB. Demostrar que OX es igual a OA más OB sobre 2. Entonces, como siempre, uno lo que hace es arrancar con la figura, ¿cierto? Aquí en geometría, si uno no hace figura, todo lo que sigue está malo. Porque la figura pues es lo más importante. Entonces desarrollemos esa colinealidad que nos dan ahí, ¿cierto? Partamos de la colinealidad. Me dicen que O, A, B son colineales en ese orden. Y que X es punto medio ¿de quién? De AB. O sea, yo tengo X por aquí. Es punto medio de AB. Por lo tanto, entonces yo digo que entonces AX es congruente con XB. Por medio de una línea puedo marcar esa congruencia. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo que nos dice la hipótesis. Entonces, ¿cómo arrancamos? Primer paso. O, A, B son colineales. O, A, B. Yo al escribir esto ya me estoy ahorrando la palabra colineal, ¿cierto? Y esto por Hipótesis. hipótesis. Muy bien. Segundo. X es punto medio de AB. Hipótesis también. Tercero. ¿A ver qué? AX es congruente con XB. Eso sí, correcto, escuché a X. Bueno, en este caso uno puede decir congruente o igual, porque recuerden la definición de congruencia para segmentos, ¿cierto? Dos segmentos son congruentes si, solo si, sus medidas son iguales. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir que AX es igual o congruente, como ustedes dicen, a XB. Y además, ¿qué puedo decir? AB medio, ¿cierto? Como lo teníamos en el anterior. Y esto de 2. Nuestro cuarto paso, ¿cuál sería?
Piénsenle a ver un segundo. Los voy a dejar ahí un minuto para que ustedes desarrollen con base en el que hicimos anteriormente este. ¿Cómo van? Profe, el cuarto paso no sería OX igual OB menos XB. OX igual OB menos XB. menos XB. Correcto, eso es una forma de escribir OX. ¿Sí? Ya tenemos OX pues dado por una fórmula de sustracción de segmento, ¿cierto? Que es la que nos plantea nuestro compañero. Y entonces, luego de eso, ¿qué? Y, o sea, lo mismo, pero entonces cambiar XB. Ah, no, ya te lo. No, cambiar XB por AB sobre 2. Listo. Entonces cambiamos XB por AB sobre 2. para luego luego ¿qué tendríamos entonces?
¿Qué más hicieron? Me interesa más que sean ustedes los que empiecen a hacer esta parte de la demostración. Porque aquí es donde empiezan a despegar. ¿Sí? Sí. O X no sería igual a O A más X A. Bueno, yo voy anotando aquí. OX igual A O A más AX. a OA más AX. Muy bien. Sí, podemos también darlo por ahí. Luego, Repite. Me pasa la frente. Profe, sí. acá dice la compañera que 2OX es igual a OA más OB más AX menos XB. Esperen un segundo. Dice que 2 veces OX Ah, es es igual igual a OA más OB más OB más AX más AX menos XB menos Espera. XB. en 4 y 5. Entonces, muy bien. Miremos en 4 y dónde. O sea que previamente ya tiene otros pasos o no. Porque yo solamente llego hasta el 4, hasta el 3. ¿Sí o no? Sí, ella va adelantada. Ajá, bueno. Pero entonces ella debió partir de algo. ¿De cuál? Dime los 2 pasos anteriores a eso. O X es igual a O A más AX. ¿Sí? Muy bien. Tengo O X es igual a O B menos XB. A OB menos XB. Muy bien. Luego, ¿qué se hace con esas dos? Correcto, ya esa es otra cosa, ¿cierto? Muy bien, esos eran los 2 pasos anteriores que necesitábamos saber para seguir con el ejercicio. Y llegas a la solución, ¿cierto? Efectivamente. ¿O te varaste ahí? Muy bien, sí se llega a la solución por ahí, ¿sí? Por ahí es. Muy bien. Correcto. Ya los otros también la cogieron ahorita que estaba nuestra compañera dictándonos pues la demostración. Y a mí se me perdió el lapicero ahora con el que escribir. Bueno, hagámosle con eso. Se me lo llevaron. Muy bien. Vean lo que nos acaban de decir allá. ¿Sí? Uno dice, bueno, nuevamente como les había dicho, partamos o busquemos la demostración. ¿Cómo? Yo en este punto yo digo, bueno, ¿qué más puedo sacar de la hipótesis? Yo digo, bueno, de la hipótesis me es difícil sacar más situaciones. Por lo tanto, yo me voy a pegar ahora de la demostración, pero no de la demostración en sí, sino de OX. ¿Por qué? Porque OX es lo que voy a demostrar. Entonces yo puedo empezar escribiendo, bueno, yo voy a ver de acuerdo a la figura que es OX. ¿Sí? Entonces, OX es la suma o la sustracción de segmentos. Entonces, ¿cuál vamos a coger? Escojamos primero la adición de segmentos. Entonces, OX es igual a ¿quién? A OA más AX. ¿Sí? Ahí no tenemos ningún problema. Y esto es adición de segmentos.
Muy bien. Paso 5. Muchas veces una sola puede sacar OX como la suma, en este caso no es suficiente. Por lo tanto, muchas veces tenemos a veces que sacar cómo también expresar, en este caso, este segmento, ¿sí? Para poder ayudarnos. Entonces, además de escribir OX como la suma de OA más AX, ¿de qué otra manera también se puede escribir OX? Y ya nos lo habían dicho, ¿cierto? Que lo podemos escribir como todo el segmento menos XB. Y esto sería ya sustracción de segmentos. Muy bien. Dado esto, entonces, en el sexto paso, nosotros podemos hacer operaciones que conocemos, operaciones de reales, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si sumamos nosotros el 4 y el 5? Por un lado nos queda 2 veces OX del lado izquierdo de la igualdad. Y por el otro lado nos queda pues sumar todo eso, ¿cierto? Entonces sería OA más AX más OB menos XB. Entonces eso sería operaciones, podemos decir, en 4 y 5. O otros podrían decir suma de 4 y 5, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora en el 7 vamos a mirar. Esto no es 20, esto es 2 veces OX, listo. Que 2 veces OX es igual a OA más OB. ¿Y qué es AX menos XB? Si yo a AX le sumo XB, ¿qué obtengo? Perdón, si yo a AX le resto XB, vean que este es menos. Obtengo 0, ¿cierto? Porque vean que AX y XB son congruentes, tienen la misma medida. ¿De dónde sale eso? Del punto 3 que habíamos anotado de punto medio. ¿Sí ven? Ojo que uno no puede dejar desechar lo que tiene arriba, porque si no, no va para ningún lado. Entonces, nos queda así, ¿cierto? En este paso, y esto lo podríamos decir que es de 6 u operaciones en 6, para luego en el paso 8 hacer un despeje normal, y esto pasaría, ese 2 pasaría a dividir, ¿cierto? Y ya hemos encontrado la demostración con la ayuda de todos ustedes, nuestra compañera que está ahí atrás, que hizo los pasos pues adecuados. Muy bien. Y esto de 7. Gracias a Dios, o lo que queríamos demostrar, ¿sí? Vean cómo es la secuencia lógica de este tipo de demostraciones. Aquí no hubo suposiciones, no hubo nada extraño, no hubo nada raro. Simplemente partimos pues de lo que tenemos ahí, de todo lo que nos dio la hipótesis. Listo. Ya más o menos, ya ustedes deben ir despegando de cómo se hacen este tipo de demostraciones. Muy bien.
Entonces les aconsejo que se vean el video o que traten de hacer la 29 de la página 103. ¿Sí? Si no son capaces, traten de ver el video, que en el video pues hay un video donde está, que habla de la parte pues de segmentos. Muy bien. Entendido entonces esta parte, vamos a ingresar a lo que es ángulo. Vamos a dar comienzo para dejar hoy con ángulo, todo lo que tiene que ver con ángulo. Ahí tenemos, ¿sí?, una presentación en donde les enumero los objetivos que se van a considerar en la parte de ángulo, que es la definición de un ángulo, denotar un ángulo, medir un ángulo, diferenciar entre congruencia, medida e igualdad de ángulos, identificar, ojo, las clases de ángulos, cuál es la bisectriz de un ángulo y resolver problemas de ángulo, y claro está, pues identificar rectas perpendiculares. Eso sería pues lo que vamos a mirar en esta parte. Ahí tendremos como algunas preguntas a las cuales ya tendríamos capacidad de responder hoy. Los elementos de un ángulo, cuál es la medida, cómo se mide un ángulo, cuándo los dos ángulos son congruentes y cuándo son iguales, la clase de ángulos, cuál es la bisectriz de un ángulo, las operaciones que se desarrollan con ángulos, así como vimos las operaciones que se desarrollan con segmentos. ¿Sí? Esas son las preguntas que estamos en capacidad de responder ahorita. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que es un ángulo. Como lo habíamos visto ya en la primera tutoría, en donde vimos la introducción, ¿cierto?, a la geometría, nosotros tenemos dos rayos que tienen el mismo punto inicial. Vean que el punto inicial en este caso es B. Entonces a ese punto inicial se le conoce como vértice del ángulo, ¿listo? Y se representa así como están ahí en esas dos figuras. Podemos llamarlo como el ángulo B, el ángulo del vértice, o normalmente se utilizan letras griegas, alfa, beta, gamma, lambda, ¿sí? O podemos denotarlo por 3 puntos, como está en la figura número 2, ABC, en donde recuerden que yo les especificaba claramente que el vértice iba en el centro, o sea, donde el ángulo, donde se hace la apertura de los dos rayos. ¿Correcto? Así es como se nombran los ángulos, ¿listo? Ahí pueden observar entonces ya que entramos a los tipos de ángulos. Vean, el ángulo llano, normalmente que ya conocemos, o rectilíneo, ¿sí? Pregunta en este punto, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180. 180 grados, ¿cierto? Que es el mismo ángulo rectilíneo. Y entonces, ¿cuál es el ángulo nulo? Su nombre lo indica, ¿cierto? Entonces, la característica de un ángulo llano es que los rayos que lo conforman están en sentido opuesto, ¿cierto? Si este es el punto inicial, vean que hay un rayo OA
hacia la derecha y el rayo que vamos a llamar OB hacia la izquierda. En definitiva, esto mide 180 grados. Y el ángulo nulo entonces tenemos aquí punto inicial igual O, punto y final A. Entonces sobre el rayo OA existe otro rayo OB, formando entonces lo que es el ángulo nulo, cuya medida ya la dijeron es de 0 grados. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pasemos nuevamente a la presentación. ¿Sí? Y vamos a definir algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que, si tenemos un ángulo que es no nulo ni rectilíneo, ese ángulo va a dividir el plano en regiones. Entonces vamos a llamar convexa al interior del ángulo y no convexa al exterior del ángulo, como vemos ahí. Entonces esas son las regiones en las que divide un ángulo al plano. ¿Listo? Entonces vamos a definir lo que es región angular como la unión del interior del ángulo más el ángulo en sí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a conocer como región angular. Más adelante, cuando ya veamos la parte de polígonos, vamos a mirar también, cuando ya veamos lo que es triángulo, cuadrilátero y eso, lo que es región poligonal. Muy bien. A eso se le llama entonces ángulo euclídeo, ¿cierto? A esa región angular. Esta presentación yo se las voy a colgar ahorita en el día, en el transcurso del día, en la plataforma. Entonces, ustedes conocen ya lo que es cómo se mide un ángulo. Normalmente el ángulo lo medimos, o el más usual pues es el grado, ¿cierto? Medir esa amplitud o la abertura es en grado, pero también se utiliza radianes. Para efectos prácticos nosotros aquí normalmente utilizaremos grados, ¿sí? A menos que se especifique lo contrario. Muy bien. Entonces vamos a tener que a todo ángulo le corresponde un único número real entre 0 y 180, que se llamará, pues como lo conocemos, medida del ángulo, ¿cierto? Que en este caso es grados. Muy bien. El audio les está llegando bien, muchachos, porque a veces veo que se pixelan un poco, o sea, que se pixelan o que se congelan un poco. No, profe, escucha bien. Ok, muy bien. Entonces, así como en segmento nosotros veíamos algunos postulados, en la parte de ángulos también vamos a tener postulados. ¿Sí? Entonces vean el primero, que es el de la construcción del ángulo. Si nosotros tenemos un semiplano beta, tenemos AB como el borde de ese semiplano, entonces vamos a tener un único número real que vamos a denominar n grados, entre 0 y 180, tal de que ahí vamos a formar un ángulo. ¿Sí? O sea, ese es cuando vamos a construir un ángulo. Entonces el ángulo quedaría formado por PAB, como tenemos ahí, y n sería la medida de ese ángulo. Y está entre 0
grados y 180 grados. Veamos ahora lo que es la adición de ángulos. Recuerden que en segmentos, así como en segmentos sumábamos o adicionábamos segmentos, en ángulos también vamos a poder adicionarlos. ¿Sí? Entonces vean, ahí tenemos P, un punto que está en el interior de ese ángulo, del ángulo A o B. Entonces nosotros vamos a poder definir la adición de ángulos como se presenta ahí en la diapositiva. Yo voy a pasar acá y voy a mostrarlo mejor aquí. Vamos a llamar a este O A B, ¿sí? Si nosotros ubicamos un punto en el interior de este ángulo, vamos a llamarlo X, y trazamos por ese punto un rayo que parta desde O. Entonces, todo este ángulo, o sea, la medida del ángulo A o B va a ser igual a la suma de este más este. Y se escribiría la medida de A o X más, no cabe ahí, la medida de X o B. Así se definiría entonces lo que es la adición. Muy bien. Pero aquí mismo podemos entonces definir la sustracción, ¿sí? Partiendo de ese mismo ángulo general A o B, nosotros podemos escribir que la medida de A o X es igual a la medida de todo el ángulo A o B menos la medida de X o B. Y ahí estaríamos definiendo lo que es la sustracción de ángulos, ¿sí? Muy importante también cuando vayamos a demostrar en donde estén involucrados muchas veces ángulos, ¿sí? Así como la adición de segmentos y la sustracción de segmentos, vamos a tener también en las demostraciones la adición y la sustracción de segmentos, de ángulos, perdón. Muy bien. Así como en segmentos también podemos tener la congruencia entre ellos, es claro que también podemos definir lo que es la congruencia de ángulos. Entonces vamos a decir que dos ángulos son congruentes únicamente si tienen igual medida, ¿sí? Entonces ahí podemos ver dos ángulos, uno que hemos llamado beta y otro alfa. Decimos que es que son congruentes, si solo si la medida de esos ángulos es la misma. Y recuerden entonces las propiedades de la congruencia que se cumplen para la congruencia. Ahí me equivoqué y no es triángulo sino ángulos. Entonces vamos a tener la propiedad reflexiva, que es que un ángulo es congruente consigo mismo. Vamos a tener la propiedad simétrica, dados dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces si alfa es congruente con beta, es claro que beta es congruente con alfa. Y la propiedad transitiva se cumple, vamos a pasar acá. Propiedad transitiva Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que vamos a llamar alfa, congruente
con un ángulo que vamos a llamar beta. Y tenemos al mismo tiempo que ese beta es congruente con gamma. Por lo tanto, vamos a tener que alfa va a ser congruente con gamma, ¿cierto? Tenemos tres tipos de ángulos: alfa congruente con beta, beta con gamma. Por lo tanto, entonces, la propiedad transitiva me dice que alfa sería congruente con gamma. Muy bien. Entonces quiero que me digan algo. Ya conocen la bisectriz ya hemos anotado la bisectriz de un triángulo, ¿cierto? Eso no lo vimos. Aquí no lo hemos tocado. No, creo que no. ¿Qué llamarían ustedes o cómo definen ustedes la bisectriz de un ángulo? ¿Cuál sería la bisectriz? Es una línea trazada en un ángulo que divide ese ángulo en dos ángulos. O sea, se divide en dos partes iguales. En esas dos partes que tú llamas iguales serían dos ángulos iguales, ¿cierto? Dos ángulos cuyas medidas son iguales. Muy bien, ¿sí? Esa es la definición de bisectriz de un ángulo, ¿sí? Es una semirrecta que tiene pues su punto de inicio. El punto de inicio lo tiene donde está el vértice, ¿cierto? Del ángulo que estamos considerando. Ahí parte esa semirrecta que vamos a llamar bisectriz y determina dos ángulos congruentes. Entonces vamos a verlo aquí en el presentador. Entonces tenemos un ángulo para variar A o B y tenemos entonces una semirrecta que vamos a llamar OX. Entonces, para que OX sea bisectriz, necesariamente estos dos ángulos que determina en A o B deben ser congruentes, ¿sí? Entonces, si a este lo llamamos alfa y a este lo llamamos beta, vamos a decir entonces que alfa es congruente con beta. De esa manera, entonces, OX es bisectriz del ángulo AOB, ¿sí? Muy bien. Recordemos entonces cuando hablábamos de punto medio en el segmento y decíamos que es único. Entonces hay un teorema que nos dice que la bisectriz de un ángulo es única. Ojo. La bisectriz de un ángulo es única. Listo.
Muy bien, entonces ya sabemos parte importante de lo que es ángulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar ahorita otras cosas respecto a los ángulos, que yo sé que más o menos lo recuerdan. Quiero que me digan entonces lo que es un ángulo agudo, lo que es un ángulo, sí, adelante, obtuso. ¿Quién me dice lo que es un ángulo agudo, lo que es un ángulo obtuso? Tiene una medida menor de 90 grados. O sea, ¿entre quién y quién? Entre 0 y... Entre 1 y 89. Pues no podríamos decirlo así, más bien entre 0 y 90, ¿cierto? Que no tome los extremos, ¿correcto? Entonces vamos a tener que un ángulo agudo es aquel lo vamos a llamar al ángulo alfa. Entonces vamos a decir que alfa es un ángulo agudo si las medidas están entre 0 y 90 grados, ¿correcto? Vean que es abierto, yo no estoy diciendo menor o igual, sino simplemente menor. Lo que quiere decir que no se toma el de 0 grados ni el de 90. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el de 0 grados? Nulo. ¿Y cómo se llama el de 90? Recto. Correcto, ya esos tienen sus nombres. Entonces, si es agudo, está entre 0 y 90. Mayor a 0, menor de 90. Muy bien. Y entonces, lo mismo. Para un ángulo obtuso, ¿qué situación se presenta? Mayor que 90 y menor que 180. Muy bien, entonces vamos a tener que un ángulo es obtuso, ¿sí? Lo vamos a llamar ángulo beta. Si entonces decimos que ese ángulo obtuso está entre 90 grados y 180 grados, ¿sí? Sin tomar esos extremos, porque ya esos extremos los conocemos. El de 90 ya habíamos dicho que es un ángulo recto, y el de 180 que es un ángulo llano o rectilíneo. Muy bien. Un ejemplo entonces de ángulo agudo. ¿Qué medida? 50 grados. 50 grados. ¿Y de obtuso? ¿Cuál? Bien. 120. 120, ¿cierto? Normal. La idea es que entonces garanticemos que tiene las medidas entre 90 y 180 grados. Muy bien. Conocido eso, entonces, miremos lo siguiente. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? ¿Y cuándo dos ángulos son suplementarios? Porque complementario es si alfa más beta miden 90 grados. Exactamente. Ya le diste los nombres muy bien a los ángulos, ¿sí? O sea, si dos ángulos suman 90, son complementarios. O sea, a saber, de la siguiente manera. Tenemos aquí un ángulo recto, ¿cierto?
y vamos a pasar aquí. ¿Sí? A este lo vamos a llamar alfa y a este lo vamos a llamar beta. ¿Sí? Entonces esto es si alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien. ¿Sí? Esa es la condición para que dos ángulos sean complementarios. Ahora. Si alfa más beta también es 80. Exactamente. Entonces tenemos aquí que este es 0, este es un ángulo llano, este es A, vamos a decir que esto es B por acá. Entonces, si tenemos la siguiente situación, vamos a colocar que aquí, vamos a decir que este es, para variar, beta y este alfa. Entonces, solamente podríamos decir si son suplementarios, si alfa más beta, la suma de esos dos ángulos, las medidas serían de 180 grados. Muy bien. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo son, mirando esta parte? Vamos a mirar la parte de complementarios. ¿Cómo son los complementos de ángulos congruentes? Son congruentes. Son congruentes. ¿Por qué? Miremos esto. Si yo tengo este ángulo, ¿sí? Alfa, tengo otro ángulo beta, que son congruentes entre sí y son complementarios. Si yo trazo aquí, pues, para definir el ángulo recto, es claro que lo que nos queda para cumplir los 90 grados, esta parte, debe ser congruente con esta, ¿cierto? Entonces vamos a decir que los complementos de ángulos congruentes son congruentes. Muy bien. Y si miramos entonces, no se ve. Y si miramos entonces la otra parte, esta, ¿qué podemos decir? Los suplementos de ángulos congruentes, ¿cómo serían? ¿Congruentes? ¿Cuáles? ¿Cierto? Entonces vamos a decir lo mismo. ¿Sí?
pero entonces ya cumpliéndose la parte de 180 grados, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a aprovecharme esta figura y voy a hacer otra acá. Si yo tengo aquí un lambda que es congruente con beta, por lo tanto este alfa sería congruente con este gamma que voy a colocar acá, ¿cierto? Entonces vamos a decir lo mismo que tenemos acá, pero con la parte de suplementos. Para ahorrar. Los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, ¿sí? Muchas veces ustedes, para economizar tiempo en un examen, pueden hacer eso. Yo sé que ya esta parte pues tiene que ver con congruencia y así podemos agilizar. Muy bien. Vamos a ver entonces las dos últimas definiciones para dejar ahí y continuar los ejercicios y lo que nos quede faltando de ángulo en la próxima, más la parte de polígono, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son ángulos adyacentes. Entonces, condiciones para que dos ángulos sean adyacentes. Una, tienen el mismo vértice. Entonces, tienen el mismo vértice. ¿Sí? Un lado común. Y podríamos decir uno tercero como podríamos decir que ningún lado está dentro de otro. Podríamos decir que ningún lado está dentro de otro. Entonces, teniendo esta información para ángulos adyacentes, ¿cómo se dibujaría? ¿Cómo dibujarían ustedes ángulos adyacentes? Hagamos uso de estas tres condiciones que hemos hecho aquí. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo así, o vamos a llamar a este P, a este X, voy a trazar aquí otro que vamos a llamar A. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos adyacentes ahí? ¿Quién me dice? De acuerdo a esto, de acuerdo a esa definición, entonces, ¿cuáles serían adyacentes?
Bueno, entonces, ¿cuáles me dicen que son? Vean, de acuerdo a lo que hemos escrito aquí, serían POA y AOX. ¿Y qué tal estos otros? Estos dos son adyacentes. Creo que no. No cumplen esto. Oh, Miremos a ver. que hay un ángulo dentro del... Mismo vértice. POA y AOX tienen el mismo vértice, ¿cierto? No, profe, sí, está bien. O sea que sí son adyacentes. Sí, El otro es que está malo, es el que está profe. malo. El otro. Tienen un lado común que es OA, ¿cierto? Sí, Y ninguno está dentro del otro. Mientras que ese Hay sí uno está dentro del malo. otro. exactamente, estos no son adyacentes. Porque POX es el grande y vean que está POA dentro de él, ¿correcto? Entonces ya sabemos cuándo dos ángulos son adyacentes. Muy bien. Par lineal. ¿Cuándo dos ángulos forman un par lineal? Son adyacentes. Bueno, Y tienen lados no comunes. sí, todo par lineal son ángulos adyacentes, correcto. Entonces vamos a ver, mira. Vamos a hacer el gráfico primero. Un par lineal, aquí tenemos, vamos a llamar a esto O, a esto vamos a llamarlo A y a esto B. Y vamos a trazar por aquí otro ángulo que vamos a llamar E, pues un punto X acá. ¿Sí? Entonces, condición primera, tienen un lado común. ¿Sí? Y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Correcto. Entonces, de acuerdo con eso, entonces, ¿cuáles serían las semirrectas opuestas aquí? Las semirrectas opuestas serían esta, OB y OA. Y el lado común, OX. Entonces, vamos a decir que BOX y XOA forman un par lineal. ¿Correcto? Vean que es muy parecido y por lo tanto son adyacentes, ¿cierto? Porque tienen la misma tienen la definición, es casi que la misma que la que tenemos para ángulos adyacentes. Ojo, dos pares de ángulos que formen par lineal son adyacentes, más no lo contrario. ¿Sí? No necesariamente lo contrario se cumple. O sea, dos ángulos adyacentes no forman par lineal. Porque si no, les muestro esta gráfica. Vean que ahí no hay semirrectas opuestas, pero son ángulos adyacentes, ¿correcto? Para que se cumpla par lineal deben ser semirrectas opuestas. Muy bien.
Entonces dejemos en este punto. Verifiquen la parte, por favor, verifiquen la parte, aunque nos quedaron faltando lo que es opuestos por el vértice, que ustedes ya lo conocen, lo vamos a ver en la próxima tutoría, y de ahí seguimos pues con lo que sigue. Opuestos por el vértice o par vertical, para que lo investiguen. Cuando son la perpendicularidad entre segmentos, ¿sí? Lo que es ángulo recto, como les digo, perpendicularidad, y de ahí entonces entramos a la mediatriz de un segmento también, y léanla, y ahí entramos entonces a la parte de polígonos, para que lean sobre la parte de polígonos. O sea, es la página 91 del texto guía. Desde ahí empieza polígonos, más los últimos 3 puntos que les di sobre ángulos que no terminamos hoy. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por estar acá y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Que tengan un feliz día. Profe.